Con respecto al taller de estudio de la respuesta inmune celular específica y inespecífica, y además veremos la evaluación del laboratorio del paciente con VIH. Para recordar, como ustedes han visto en las primeras clases, tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Si se dan cuenta, los principales marcadores que podemos tener en la inmunidad innata, además de la participación obviamente de la barrera, en este caso epitelial, y de las diferentes células, van a ser la generación de anticuerpos y la participación de las proteínas del complemento, que lo acabamos de revisar en esta clase. Y por otra parte vamos a tener la inmunidad adaptativa, la participación principalmente de los linfocitos y de citoquinas, como también revisamos en una clase anterior, la secreción de citoquinas cuando se activa el linfocito para desencadenar respuesta en otras células. Entonces vamos a tener que la participación de la inmunidad innata es en horas y luego vamos a tener la inmunidad adaptativa con una participación de horas también a días. Entonces lo que vamos a revisar ahora, los principales estudios, como se mencionó en el taller, para estudiar la inmunidad. ¿Ya? Entonces, primero vamos a comenzar con mostrarle los estudios asociados inmunidad, a la inmunidad donde participan los anticuerpos. Como ustedes pueden ver, me refería a la inmunidad innata, la generación de anticuerpos. Entonces, como tenemos en este cuadro, vamos a tener el día cero de que ocurre una infección y vamos a ir asociando síntomas con aparición de niveles de anticuerpos. Entonces vamos a tener una primera etapa asintomática, luego vamos a tener la aparición de los síntomas y la primera generación va a ser de IgM y luego cuando el paciente se comienza a recuperar, bajan los niveles de IgM y se comienzan a generar los niveles de IgG que se van a mantener por un largo tiempo para generar inmunidad en este paciente. ¿Ya? Entonces es importante para que luego veamos cómo medir los niveles de anticuerpos, que primero tenemos una ventana, un periodo de ventana, sin síntomas, luego aparecen los síntomas y tenemos la generación primero de IgM y luego la generación de IgG. Obviamente los días va a depender del tipo de infección, del tipo, por ejemplo, de virus, pero siempre va a haber primero una generación de IgM y luego una generación de IgG. Y luego, asociado al virus SARS-CoV-2, como ustedes saben, el COVID-19, que genera la enfermedad de COVID-19, pero antes quería mencionarles que acá, obviamente, antes de detectar los niveles de IgM y de IgG, uno puede detectar en sí, obviamente es una infección viral a través de un PCR, ustedes pueden detectar la presencia del virus en el paciente. Sin generación aún de anticuerpos en este periodo de ventanas, pueden hacer un PCR, lo mismo que se hace para pacientes COVID-19, detectar el virus en una muestra del paciente y luego a los días se puede detectar la generación de anticuerpos. Entonces, lo que nos vamos a centrar ahora desde la parte inmunológica, la detección de anticuerpos. Entonces, aquí en este artículo que acaba de salir hace unos meses, que es donde proponen una ELISA para detectar a través de inmunoplacas, detectar a pacientes con COVID-19. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Es que, bueno, aquí tenemos el virus SARS-CoV-2, en donde vamos a tener esta proteína trimérica, y los anticuerpos van a reconocer esta proteína viral del SARS-CoV-2. Entonces, ¿en qué se basa este estudio? En que en la infección día cero, primero se comienzan a generar IgM anticuerpos y luego se comienza a generar y se mantiene por un tiempo, y eso todavía se está estudiando, cuánto tiempo es la respuesta inmune que se podría generar
hay diferentes estudios. Bueno, algunos estudios dicen que son meses, algunos, dependiendo del paciente, semanas solamente, que se mantiene esta respuesta de IgG. Entonces vamos a tener día cero de la infección, primero generación de IgM, y luego se comienza a generar IgG en una fase, en una muestra de pacientes agudos de alrededor de 7 a 10 días, y luego ya el paciente convaleciente bajan los niveles de IgM y se mantienen los niveles de IgG. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en este estudio? La generación de inmunoplacas, como sale acá, estas inmunoplacas que lo que tienen en una película blanca, que lo que tienen, que sería esta marca que está aquí con X, van a tener una proteína recombinante. En el laboratorio generaron esta proteína trimérica, que es la proteína S, la generaron en el laboratorio y la adhirieron a estas inmunoplacas. ¿Ya? Entonces, en eso consiste esta inmunoplaca. Entonces, ¿en qué consiste el ensayo? Que tú a un paciente tomas una muestra de sangre, aíslas el plasma, tomas 10 microlitros, como ven acá con esta pipeta, y agregan 10 microlitros de plasma. Entonces, si el paciente tuvo la infección, va a tener anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Entonces, como ven acá, este anticuerpo verde es el anticuerpo del plasma del paciente que reconoce la proteína S recombinante, ¿cierto? Entonces se une a la proteína recombinante S que va a estar en la inmunoplaca. Luego, con este kit de ELISA, se agrega un segundo anticuerpo, que es un anticuerpo antihumano, ya sea antihumano IgG y antihumano IgM. Y la gracia de este anticuerpo secundario que se agrega, que viene en el kit de ELISA, está conjugado con una enzima que se puede leer como fosfatasa, un derivado de fosfatasa, que se puede leer fácilmente por espectrofotometría o se puede aglutinar y marcar en esta inmunoplaca como ven acá. Entonces, ¿cómo se lee el resultado? Ustedes van a agregar la muestra de plasma en donde estarían los anticuerpos contra esta proteína S que está adherida a la inmunoplaca. Va a correr la muestra aproximadamente en 10-15 minutos y vamos a tener una muestra control, que es una detección para validar la inmunoplaca, y luego vamos a tener que se va a generar una segunda línea, que es la reacción del anticuerpo contra esta proteína S. Y en el caso negativo no tendríamos la generación de la segunda línea, por lo tanto es un paciente que no tuvo la infección SARS-CoV-2. ¿Ya? Entonces aquí tenemos paciente positivo y un paciente negativo. Como cualquier kit de ELISA, también la muestra se debe invalidar cuando presenta estas alteraciones, cuando la línea del control aparece en otra parte o solo marca positivo para el virus y no para el control. ¿Ya? Entonces, en este estudio se generó a través de esta proteína S, generada a partir de, conociendo obviamente la estructura del virus y sabiendo que los anticuerpos reconocen esta proteína, se generó esta proteína S recombinante en el laboratorio y se generó una inmunoplaca para generar un kit de ELISA y poder detectar los niveles de IgM y de IgG. Bien, entonces, obviamente, la técnica gold estándar para pesquisar a un paciente con COVID-19 es, como les mencioné en este caso, es como ustedes saben, la técnica de PCR para pesquisar el virus, pero otra alternativa también es pesquisar ya a los días de la infección los niveles de anticuerpos de IgM y de IgG a través de este ensayo de ELISA. Ya entonces los pacientes, ¿qué se estudió en estos pacientes para validar también este kit? Como pueden ver en esta figura, aquí tenemos en la parte superior de la diapositiva, ustedes pueden ver los niveles de IgM y en la parte inferior los niveles de IgG. Ya que tenemos muestras controles que no generaron obviamente niveles ni de IgM ni de IgG. Y aquí tenemos PCR positivo de pacientes menor a 28 días
Y acá tenemos sobre 28 días pacientes positivos para SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué es lo que se muestra acá? Que en una etapa inicial menor a 28 días tenemos una generación de IgG y luego de mayor a 28 días tenemos una disminución de los niveles de IgM. Y con respecto a IgG, ¿qué ocurre? Tenemos niveles elevados de IgG que se mantienen en pacientes sobre 28 días. ¿Se dan cuenta? Este estudio nos confirma esta curva clásica de respuesta donde tenemos primero una generación de IgM y luego decae y luego tenemos una generación de IgG pero que se mantiene en el tiempo. Y obviamente eso es lo que se está investigando asociado al COVID-19, cuánto tiempo se puede mantener esta respuesta inmune mediada por IgG. Ya entonces aquí tenemos que los niveles de IgM disminuyen y aquí tenemos que los niveles de IgG se mantienen a pesar del paso de los días en este grupo que es superior a 28 días. Ya otras formas de estudiar es la célula como tal en este caso. Este es un estudio para saber si el estado nutricional, por ejemplo, en pacientes con ayuno o luego de 1 y 3 horas de alimentación, se estudiaron los leucocitos. Entonces, en un grupo de 19 individuos se pueden estudiar los leucocitos. Por un lado tenemos los monocitos, por otro lado tenemos los grupos de mononucleares. Entonces, ustedes si se dan cuenta, ¿cuáles son los ensayos clásicos que te permiten evaluar la funcionalidad de un leucocito de una respuesta inmune? Lo clásico es la liberación de citoquinas, la función mitocondrial, los niveles de superóxido dismutasa, una enzima antioxidante, y los niveles de especies reactivas del oxígeno. ¿Ya? Si se dan cuenta en ambos casos, tanto en monocitos como en los mononucleares, cuáles son las técnicas para ustedes saber cómo está funcionando el sistema inmune, citoquinas, liberación, función mitocondrial y niveles de especies reactivas del oxígeno. Entonces, como pueden ver en esta imagen, ¿qué citoquina se evaluó? La interleuquina 1 beta. Y como pueden observar que en ayuno y luego de 1 y 3 horas de alimentación, aumenta la liberación de, en este estudio, de interleuquina 1 beta. Acá tenemos un estudio más completo, donde vamos a ver diferentes marcadores. Aquí también se aislaron los leucocitos. En el taller anterior, si recuerdan, en uno de los talleres anteriores revisamos cómo aislar, por ejemplo, por Ficolistopaque, aislar los leucocitos, aislamos los monocitos, los macrófagos y el resto de mononucleares. Entonces, en este estudio, ¿qué es lo que se estudió? Se estudió la proteína CIR3, que es una proteína mitocondrial, en donde al estimular esta proteína, como pueden ver acá, bajan los niveles de interleuquina 1 beta, bajan, si se dan cuenta, todas las líneas van hacia abajo, estadísticamente significativo, y esto lo asocian a una disminución en la acetilación de las proteínas. ¿Por qué? Porque existe el aumento de una proteína antioxidante, como lo vemos en este gráfico F, la superóxido dismutasa, que aumenta con el agonista de esta proteína mitocondrial que es CIR3. ¿Ya? Todos estos ensayos que les estoy mencionando se asocian a este grupo de células de monocitos, macrófago o el grupo de mononucleares que tú los puedes estudiar en forma individual. ¿Ya? Entonces, luego se estudió la función mitocondrial, en donde ustedes ven que como aumenta la enzima, esto es importante ir a asociar los resultados, como aumenta la enzima antioxidante superóxido dismutasa, bueno, ¿qué es lo que pasa en la mitocondria? Baja los niveles de especie reactiva del oxígeno a través de una sonda que es el mitosox. Como pueden ver acá,
el control con vehículo y el agonista de CYR3, bajan los niveles de especie reactiva del oxígeno. ¿Por qué? Porque tenemos un aumento en el cuadrante F, un aumento de superóxido dismutasa. Y bueno, si la mitocondria está funcionando bien, como pueden ver en esta parte de la figura Y, este es un gráfico de consumo de oxígeno mitocondrial, solamente es evaluar el consumo de oxígeno, se hace a través de un equipo que se llama Seahorse, en donde tú en una muestra, en una placa del equipo, tú agregas tus leucocitos aislados y evalúas el consumo de oxígeno. Y como ustedes pueden ver, el cuadrito negro es el vehículo y cuando agregamos el agonista de esta proteína mitocondrial, mejora el consumo de oxígeno. O sea, está más arriba y lo normal está acá, alrededor de 12, y cuando aumenta el consumo de oxígeno supera el nivel de 20. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que esta enzima al generarse la estimulación de esta enzima antioxidante, baja las especies reactivas del oxígeno y aumenta el consumo de oxígeno. Y todo esto lo evaluamos en leucocitos y lo asociamos a la función inmune de estas células que están funcionando de mejor forma. Entonces, para estudiar los linfocitos, aquí tenemos un resumen. Podemos evaluar su unión a antígenos, pero la principal técnica para evaluar si están activándose o no un linfocito T es evaluar los niveles de citoquinas que libera al medio. Ya, y tú con un kit de ELISA tomas esta muestra, este sobrenante, y puedes saber si el linfocito T se activó o no se activó. Y para la función de un linfocito B, tú que lo que evalúas, la generación de anticuerpos principalmente. Y obviamente que este linfocito B, para que secrete anticuerpo, previamente se tiene que diferenciar y activarse para diferenciarse en una célula plasmática. Entonces tú puedes ver la diferenciación a una célula plasmática por citometría de flujo y cuantificar los niveles de anticuerpos como lo vimos, por ejemplo, a través de un kit de ELISA. ¿Ya? Entonces, ahora, asociando la respuesta inmune a qué es lo que ocurre en pacientes con VIH, como pueden ver en esta diapositiva, tenemos un gráfico doble integrado en donde tenemos en línea azul los niveles de linfocitos TSD4 positivo, que es para evaluar la respuesta inmune, y por el frente vamos a tener los niveles de la carga viral finalmente, que es las copias de RNA del virus. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos una línea de tiempo en donde tenemos la infección primaria, donde existe un aumento rápido del virus y una disminución sostenida de linfocitos TSD4. Y luego en el tiempo, esto se vuelve a estabilizar, en donde bajan los niveles del virus y tenemos un nivel estable de linfocitos TSD4, que es un estado clínico, podríamos decir, estable, que es una ventana de tiempo, pero luego a los años ya se agudiza, en donde bajan considerablemente los niveles del linfocito TSD4, ya comienzan los síntomas de la enfermedad y otras enfermedades oportunistas, en donde aumenta considerablemente la carga viral hasta producirse la muerte del paciente. Entonces tenemos que, por un lado tenemos el estudio del virus, de la carga viral, y por otro tenemos los niveles de CD4 positivo. Como se muestra también en esta tabla, solo mostrarles que bajo copias de RNA, un nivel bajo de copias de nivel de RNA, se mantiene un nivel normal de linfocitos TCD4,
pero cuando las copias de este virus, cuando aumenta la carga viral del virus, como lo vemos en este gráfico, estos son muestras de pacientes, los niveles de CD4 comienzan a disminuir. ¿Qué quiere decir esto? Que baja la respuesta inmune de ese paciente porque están bajando los niveles de CD4 y aparecen enfermedades oportunistas que finalmente llevan a la muerte del paciente. Entonces, ¿cómo podemos estudiar los niveles de CD4? Los podemos estudiar a través de citometría de flujo, que es la técnica que se utiliza para cuantificar los niveles de CD4 positivo. Entonces ustedes tienen la muestra, tienen su linfocito T CD4, preincuban la muestra con anticuerpos anti-CD4. Estos anticuerpos recuerden que deben tener un fluorocromo para ser detectado en el citómetro. Se pasa la muestra por el equipo y ¿qué es lo que se va a graficar? Como ven en esta imagen, vamos a tener complejidad y tamaño, y el gráfico que a nosotros nos interesa es el marcador de CD4 que se agregó a la muestra, y también tenemos el marcador de linfocitos que es CD3. Entonces, que nos interesa a nosotros son los niveles de que sean linfocitos. ¿Se acuerdan? Si lo vemos desde este lado, lo que se aleja del punto central es positivo, y si lo vemos de este lado, lo que se aleja de este punto es positivo hacia arriba para CD4. Porque esta población, ¿qué sería? Doble negativo para CD4 y para CD3. En este caso, para poder realizar este gráfico, lo que a mí me interesa es esta población, que sean tanto linfocitos y que sean linfocitos de CD4 positivo. Entonces necesitamos esta población que es doble positiva. Entonces esta es la forma para controlar desde la parte inmunológica los niveles de linfocitos CD4, y que también es un marcador de cómo está la respuesta inmune, la respuesta inmune del paciente, porque la idea es mantener al paciente con los niveles estables y normales de CD4 positivo. Entonces, con cierta periodicidad a los pacientes se les pide una muestra de sangre para pesquisar los niveles de linfocitos T CD4 positivo. ¿Y cómo se hace? A través de citometría de flujo. Entonces, este ha sido el taller de estudio de la respuesta inmune específica e inespecífica, y la evaluación del laboratorio del paciente con VIH, que principalmente el foco es estudiar los niveles de linfocitos T CD4 positivo a través de citometría de flujo.